Continuamos con la serie La vida en el Espíritu y hoy día vamos a ver una parte final del capítulo 5 y vamos a leer los versículos que hemos venido viendo desde el versículo 16 hasta el 26 de Gálatas 5 y la palabra del Señor dice así: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes como estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Nuestro Padre Celestial, rogamos tu dirección, tu guía en este momento para entender tu palabra, exponerla y también poder sacar el mejor provecho para la vida de cada uno. Aquel que te conoce como aquel que está lejos de ti pueda pensar en una vida triste sin ti, pero también con estas virtudes que estamos viendo como reflejo de la obra de Cristo. Te lo pedimos en su nombre, en el de Cristo Jesús. Amén. Hemos venido viendo varios versículos desde el 16 a este y pudimos dividir especialmente lo que son las virtudes espirituales en tres partes: lo que se relacionaba a aquellas que iban en directa relación con Dios, las que van en relación con el prójimo o con los demás, y la última que vimos el domingo pasado, que era la relación con uno mismo, con la persona. Así que hoy día, de la lectura que acabamos de hacer, vamos a leer o vamos a exponer el versículo 23, la segunda parte, hasta el versículo 26, que es el término de este capítulo, que ya lo leíamos, y termina la idea de las virtudes y a su vez da algo interesante, un cliché ahí, un cierre, porque dice: contra tales cosas no hay ley. ¿Contra qué cosas? Y son las que ya mencionamos, yo las voy a repetir para si alguien no la puso atención. Es contra el amor, contra el gozo, la paz, contra la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Contra estas virtudes, que son el fruto del Espíritu, Pablo menciona, dice, no hay ley. ¿En qué sentido? No es necesario que se publique una ley para que diga: tú tienes que amar a otro, o tú tienes que tener paz, o tú tienes que tener bondad, o dominio propio, como era la templanza, sino que esto nace de un corazón que ya ha sido transformado. La pregunta entonces, ¿es tu esfuerzo? ¿Es mi esfuerzo? ¿Es nuestro producto estas virtudes? Absolutamente no. No son de origen propio, no nacen de mí, sino que nacen del Espíritu Santo, por eso se llaman fruto del Espíritu, y son la obra de Él. Él las trabaja en tu vida y, como lo hemos visto, hay que cultivarlas. Así que cuando Cristo obró en tu corazón, en mi corazón, y tú y yo llegamos a confiar en Jesús como Salvador personal, nos arrepentimos de nuestros pecados, en ese momento empiezan a aparecer el fruto, digamos, completo, y algunos se reflejan más, otros es más fácil a veces tener más amor con otros, el dominio propio cuesta más, o la paciencia. Entonces, no todos se reflejan de la misma forma, pero se están mostrando.
Y esto es el resultado de la vida transformada. Ahora, nosotros podemos pensar, hay personas en el mundo que muestran amor y muestran paz y muestran paciencia, pero ese es un esfuerzo humano. Esa es una vida, en algunos casos, que solo es un esfuerzo humano y se agradan cuando otros lo felicitan. En este caso, nosotros no nos agradamos a nosotros mismos, sino que agradamos al Señor con aquello. Y por eso, Pablo en otra carta, como es la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, el verso 18, hace una idea interesante sobre la transformación, porque dice, por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, la transformación que una persona ha tenido cuando ha llegado a conocer a Cristo como Salvador personal no es un trabajo de una organización, de una entidad o de un club o de una iglesia como tal. No, es la obra del Espíritu del Señor. Él hace la transformación y después cuando nosotros vamos madurando en la vida cristiana a través que pasan los años, es lo mismo. Es el Espíritu quien va haciendo esa transformación. No es otra idea ni un esfuerzo humano, como dije, de rehabilitar a alguien. No, es solo la obra del Espíritu. A continuación, en el verso 24 que tenemos ahí, Pablo menciona algo en el Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No sé si le llama la atención, pero a mí sí, y es interesante pensar que Pablo comienza diciendo los que son de Cristo. Podría haber dicho los que van a tal lugar o los que son de esta forma. No, dice los que son de Cristo. Él no habla de las personas que van a la iglesia, nos dice las personas que dan un dinero, las personas que son buenas, las personas que hacen esto, o son de este color, o tienen esta nacionalidad. No, él dice los que son de Cristo. Ahora, los que son de Cristo es porque Cristo entregó su vida por ellos. No hay esfuerzo humano para alcanzar la salvación. Es un esfuerzo que Dios ha hecho, enviando a su Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz para perdonar tus pecados y mis pecados. Él derrama su sangre en la cruz y de esa forma pasamos a ser sus hijos, su propiedad. Hay un pasaje interesante del mismo Señor Jesús en el libro de Juan, capítulo 10, donde Él tiene una alegoría hablando de ovejas, hablando de Él como el buen pastor, es muy interesante, del verso 27 al 29, y Él dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, quien me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Interesante que el Señor dice, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Es decir, el llegar a ser cristiano, y reitero, lo hemos dicho, no es una obra, un esfuerzo humano, es un don divino, es algo realmente especial de parte de nuestro Dios para cada uno de sus hijos. Dios obró la salvación como una obra absolutamente divina, absolutamente divina. Nada de lo bueno que nosotros podríamos haber hecho o que hacemos, que tú y yo podemos estar haciendo hoy con mayor razón, nos hace propiedad de Cristo. No es nuestra acción, sino que somos de Cristo solamente por la gracia inmerecida de Dios. Es decir, tú y yo no merecíamos la gracia, no merecíamos la salvación, sino que merecíamos la muerte eterna, separados de Dios por toda la eternidad. Pero Cristo obra en la tierra, muriendo por ti y por mí. Así que Él
nuestro Padre Celestial es quien va a obrar la salvación y se lo va a dar, porque dice, son mis ovejas, su propiedad. Así que Pablo cuando dice, los que son de Cristo, bien claro, tienes que tú preguntarte, ¿soy de Cristo o yo soy de determinada nominación o denominación? ¿Me prevalece más eso o me prevalece mi propiedad como cristiano? Es importante. ¿Qué es lo que en tu vida va a prevalecer más fuerte? ¿Mi denominación, mi nacionalidad o mi linaje en caso de que alguien tuviera un linaje especial en la línea sanguínea? No, la propiedad de Cristo es por su obra. Así que, ¿qué hacen estas personas? A continuación dice que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Las personas que Dios ha salvado por medio de Cristo son salvas y ahora van a exponer su vida al servicio del Señor. Pero alguien podría pensar, ¿cómo voy a ser crucificado? Eso si ya no sé, una que no corresponde y Cristo ya fue crucificado. Cuando llegamos a iniciar nuestra vida espiritual como cristianos, hay muchas cosas que no entendíamos del misterio de la salvación, pero a través del tiempo, cuando vamos estudiando, cuando vamos leyendo, cuando vamos meditando la palabra del Señor, nos damos cuenta que en la obra de Cristo en la cruz estaba yo, porque Él me salvó. O estabas tú, si tú el día de mañana va a obrar la salvación en tu vida, o tú que ya eres salvo, estaba muriendo en la cruz. Es decir, no lo sabíamos, no teníamos conciencia, pero es lo que nos enseña la palabra del Señor, de que en ese momento hay una crucifixión, es decir, una muerte al pecado. Y lo vamos a explicar al tiro. Pablo, en esto, quiere decir que la ley y la carne no tienen ninguna participación con la vida del creyente. Tenemos legalidad, tenemos opresión de la carne sobre nuestra vida, impulsando hacia el pecado, sí, pero es una lucha permanente con el andar del creyente. Así que la razón de que Cristo salva al hombre y crucifica la carne, eso va a eliminar algo muy importante, que es el dominio. Lo que se va a perder o lo que se está crucificando es el dominio de mantenernos esclavos del pecado. Ahora, usted y yo podemos decir, sí, soy cristiano, pero peco, caigo, cometo errores, especialmente no errores, como alguien dice, puedo no llamarle error cuando es pecado. Lo que es pecado, sí. Yo cometo pecado y entonces, ¿qué hago? Voy en arrepentimiento, voy en oración al Señor y Él me perdona. Pero la libertad que Cristo nos ha dado es de la esclavitud del pecado. Salimos de la esclavitud del pecado para ser siervos de Cristo. Así que cuando existe una guerra, siempre después de la guerra quedan restos, quedan destrozos. Y en este caso los vestigios, es decir, los restos de esta crucifixión en Cristo, es lo que queda en nuestra vida y con eso vamos a luchar. Y esos son los que, de una u otra forma, con mi debilidad a veces, caemos en pecado. Pero la seguridad del creyente, la confianza es que habiendo pecado, tenemos un abogado, tenemos una intercesión, dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos. Eso fue en el origen. Pero ¿cuál es la diferencia? Ahora dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solo te perdona, te limpia. Te perdona y te limpia. Así que piensa en eso. La crucifixión tiene que ver con la esclavitud del pecado. Es importante pensar un poquito y aclarar que los deseos, y ya lo dije, los deseos carnales no mueren en su totalidad. Están ahí luchando, pero Pablo, hay un versículo muy interesante que menciona en Romanos 6, versículo 6, y dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él.
para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo lo que está diciendo es que uno sabe, como creyente ahora, cuando ya tiene, a través del tiempo ha ido leyendo y estudiando, ahora ya lo sabe, que el viejo hombre, esa vieja naturaleza que tiende a pecar, a ofender a Dios, fue crucificada juntamente con Cristo en la cruz. Alguien puede entender que tal vez este cuerpo físico, y así uno lo puede ver en otras latitudes, lo sacrifican físicamente, lo lapidan, lo dañan, pensando que así es lo que se refiere, y no se refiere a eso, sino que se refiere a los deseos que nacen del corazón que está ahí luchando con el pecado. ¿Cuál es la idea de Pablo? Cuando él dice que este cuerpo de pecado sea destruido, alguno podría pensar, hay que matarlo. Se refiere a que el cuerpo, el pecado o la obra del pecado en el creyente queda inoperante, queda inhabilitado. Es como un vehículo que uno le extrae el motor, ¿cierto? El vehículo está ahí, tiene 4 ruedas, todo lo que quiera, pone la llave, pero no anda, porque no tiene el motor. Esa es la idea, se destruye el hombre de pecado, se deja inoperante, pero va a continuar el creyente, ahora no con un motor de pecado, sino que con el Espíritu, y ahí empiezan a aparecer estas virtudes del Espíritu, que son los que hemos estado viendo. Entonces Pablo sigue mencionando y dice en el siguiente versículo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hace una reflexión interesante. Tú eres creyente, vive como creyente. Tú vives por el Espíritu, entonces anda también por el Espíritu. En otros versículos anteriores, Pablo menciona en el Espíritu, en vez de decir por el Espíritu. Y alguien podría pensar, no, es que en el Espíritu significa que va a tener experiencias sublimes o sueños y cosas que van más allá de algo normal. No, Pablo dice, y si usted se da cuenta, hay una lucha con los primeros versículos que leímos anteriores al 23, o al 20 en realidad, una expresión de la manifestación del pecado, hay una lista ahí, pero ahora hay un fruto. Eso hace de que si estos frutos están en mi vida y yo soy guiado o estoy por el Espíritu, entonces es Él el que me va a guiar, el Espíritu Santo. Él guía mi vida. Y alguien ahora puede preguntarse, bueno, pero ¿cómo yo no veo el Espíritu? Porque es Espíritu. Entonces está la relación con el Señor y está la lectura permanente y la oración. En el verso 16 de Gálatas 5, Pablo menciona, y ahí es donde yo decía, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo hace un corte ahí directo. No ande, o sea, ande en el Espíritu y no le dé prioridad o satisfacción a la carne, o a los deseos de la carne. Esa es la idea. Yo entonces, ¿ahora qué hago? Satisfago, honro, glorifico a Dios con mi vida. Así que, en resumen, andar en el Espíritu o por el Espíritu, que podríamos pensar algo similar, en el fondo es que usted y yo demos la gloria al Señor con nuestra vida y le honremos con nuestra vida a Él como ejemplo de obediencia. Así que el creyente tiene que andar, y esta palabra andar significa no solamente dar pasos físicos en la calle o en otro lado, sino que se refiere al transcurso de la vida desde el momento que Cristo obró en nuestra vida y nos salvó hasta que Él venga o tengamos que partir a su presencia con la muerte. Así que ese trayecto de vida tiene que estar guiado por el Espíritu Santo. Ahora, la vida antigua y la ley pasaron por el sacrificio de Cristo. Entonces ahora está esta nueva vida. Y por eso que alguien puede decir por qué esta persona es diferente. No porque sea mejor que el resto, sino porque el Espíritu Santo está obrando y ha transformado esa vida destruida por una vida nueva. El vivir en el Espíritu, entonces, es la raíz y el corazón de la vida cristiana. El andar en el Espíritu es una expresión de la vida interna. Nosotros podemos decir que el fruto del Espíritu es una evidencia del carácter espiritual del cristiano. Cuando se comete un delito, voy a pensar en un ejemplo, cualquier delito,
quedan muestras. Por ejemplo, cuando dos vehículos chocan y supongamos se arrancan del lugar, quedan focos quebrados tal vez, queda hasta una placa patente a lo mejor que cayó. Entonces cuando llega el personal adecuado, le levanta aquello y se da cuenta, mire, que hay una evidencia de que aquí ocurrió un choque, o que ocurrió algún otro delito. Esas pequeñas cosas que están ahí botadas en la calle indican que algo ocurrió. Cuando tú ves el fruto del Espíritu en un creyente, tú tienes que pensar que es Cristo quien ha obrado en su vida. No es la iglesia, no es un líder, no es un dinero, no es una idea ficticia o que esté en el ambiente, en el aire. No, es una vida real de que el Espíritu Santo está transformando tu vida todos los días por el sacrificio de Cristo. Así que el fruto del Espíritu es una evidencia de que Cristo ha obrado en la cruz. Y en el último versículo dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y no sé si cuando ha leído este pasaje le parece extraño que Pablo va a terminar esta parte, esta sección, hablando de 3 características que no debieran darse, pero se dan. Él dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Él ha expuesto la manifestación del pecado, ha expuesto el fruto del Espíritu y ahora dice, pero eviten algunas cosas. Dice, tú y yo podemos hacernos vanagloriosos, es decir, podríamos hacer algo que exalte mi vida y no a Cristo. La vanagloria significa que yo voy a hacer cosas para que a mí se me felicite o se me exalte a mí y no a Cristo. Así que yo podría decir o yo podría hacer cosas que toda la honra y toda la gloria sea para mí. Y ahí es donde debemos luchar. Dice, no se hagan vanagloriosos. Es decir, tú puedes hacerte una persona que cada vez te estén felicitando, te estén dando una buena palabra por lo bien que lo hace, pero no es para la gloria de Dios, sino es para tu carnalidad o para tu mala relación con el Señor. Entonces, si Pablo lo menciona, y tal vez los Gálatas tenían este problema, entonces tú también lo puedes tener. Hacerte vanaglorioso, es decir, que solamente a ti se te digan las cosas buenas, que los estás haciendo bien. Si no se te dice, no importa. Siempre la honra es para el Señor, tú tienes que entregárselo a Él. No te hagas vanaglorioso irritándonos, dice, irritándonos entre nosotros. Y a veces ocurre en determinadas congregaciones de hermanos que nos irritamos por la parte teológica, empezamos a pensar así como tú puedes ver que algunos se irritan, voy a mencionar solo un ejemplo de política entre uno y otro, y ponen sus puntos de vista y luchan. Pablo menciona, no se irriten, tal vez por ideas religiosas o por una teología, convérsalo, estúdialo, pero no te irrite. Es muy importante pensar que no siempre yo tengo la razón. E irritarse es llevar una conversación o llevar un diálogo al extremo en que yo debo imponer mi punto de vista como razonable. Tú estás equivocado, yo tengo la razón, bajo cualquier concepto. No. Entonces, debes pensar en tu conversación con otro cristiano y seguir, acuérdate, que te guía el Espíritu Santo y me guía el Espíritu Santo, como es lo que veíamos en el versículo anterior. Así que la vanagloria, la irritación y al final le dice envidiándonos unos a otros. ¿No te ha ocurrido que a veces tu corazón tiene envidia de cómo Dios ayuda a otro? Y también lo explica la palabra, de no sentir envidia de aquel que siendo inconverso le va bien. Puede ser que haga negocios malos, eso no es nuestra responsabilidad, no nos compete.
Y si le va bien y lo hace bien, perfecto. Si tu hermano progresa, especialmente en el área espiritual, y de ser un hermano, es llamado al ministerio, entra al ministerio, tiene un liderazgo, tú tienes que alegrarte, no debes sentirte envidioso, porque tu hermano va creciendo en el Señor. Así que lo que tú haces tiene que ser para honrar al Señor. Reitero, hay 3 aspectos que Pablo menciona como peligrosos de no hacerlo ni tenerlo, que es la vanagloria, que a ti se te felicite o tú hagas cosas para honrarte a ti y no a Cristo. Irritarse, explotar, exponer tu punto de vista a toda costa sin importarte lo que el otro está diciendo. Y finalmente, que la envidia, que tiene que ver con lo que tú sientes en tu corazón, porque el otro lo tiene y yo no lo tengo. Y hay ejemplos prácticos, pero no es el momento de mencionarlo, pero tú puedes saber algo que esté cercano a ti. Entonces tú te das cuenta, usted se da cuenta, yo me doy cuenta, que los Gálatas, a quien era escrita esta carta, tenían este problema. Tenían problema de la manifestación del pecado, ¿cierto? Como lo menciona, tenían también esta buena palabra que le entrega Pablo, que es la expresión del fruto del Espíritu, pero tenían problemas. Entonces la pregunta es, ¿las congregaciones de hoy tienen estos problemas? También los tienen. Y la forma es luchar igualmente, sin vanagloria, sin irritarse, sin envidiarse, sino que exponiéndolo y poniéndolo a los pies del Señor. Acá lo interesante, lo importante es que todo lo que sea parte de este viejo hombre, crucificado en la cruz de Cristo, debe quedar inoperante o inhabilitado, como dije, es decir, sacar ese corazón. Dios ha hecho la transformación, pero es una lucha tuya todos los días. El creyente debe entonces expresar, manifestar, exponer y vivir el fruto del Espíritu. De estos 9 virtudes, hay algunos, como dije delante, que serán más fáciles de llevar. Tal vez decir, oh, yo muestro amor a todo el mundo, pero la paciencia, el dominio propio, que es la templanza, cuesta más. Entonces, no todos van en la misma forma, se van engranando uno con otro y en cada creyente funcionan totalmente diferentes. Así que para terminar vamos a pensar en que hay una tarea especial que nace de una comunión renovada con Dios y que te va a servir para tener una buena relación con tus hermanos, con nuestros hermanos, cumpliendo así lo que Cristo ha dicho. Nos queda un gran desafío. Esta serie no termina aquí, va a continuar y vamos a pensar entonces, ahora que yo tengo el fruto del Espíritu, lo hemos visto rápidamente, ¿qué hago con ello? Y eso es lo que vamos a poder continuar viendo en forma sucesiva. ¿Qué hago yo con el fruto del Espíritu? ¿Me vanaglorio? ¿Me jacto de que lo tengo? Sí, está bien, hay que sentirse orgulloso porque lo podemos tener, pero hay un uso, y eso es lo que vamos a ver, como dije, en los sucesivos estudios. Oremos al Señor. Nuestro Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos visto como resumen de este capítulo, viendo cómo se expone el pecado en el hombre, pero lo más importante, cómo se refleja, cómo expresa el fruto del Espíritu en el creyente. Señor, sabemos que ninguno de nosotros, de los que está participando, que está escuchando, es mejor que nadie. Somos tan indignos y tú obraste la salvación y nos permitiste llegar a ser tus hijos. Ahora somos de Cristo por la inmerecida gracia que tú nos diste. Y queremos darte las gracias por esa salvación y queremos encomendarte a todos los que están escuchando, que podamos continuar y que tu Espíritu obre en su corazón para salvación y para santificación. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.